Bienvenidos a Acompañarte, nuestro canal de YouTube. En este canal lo que queremos es acompañarlos para que ustedes encuentren respuestas a interrogantes sobre temas de desarrollo, educación y bienestar sobre sus hijos, sobre todo para papás y mamás que como nosotros están viviendo en Estados Unidos. Hoy queremos acompañarte en tu camino de aprendizaje en todo lo que tiene que ver con la educación preescolar y kinder. Entonces, bueno, lo que conocemos como educación inicial en otros países. Ujú. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias por dejarnos acompañarles hoy. Nos encantaría escuchar sus preguntas y darles respuestas aquí en el canal. Así que por favor suscríbete a nuestro canal aquí abajo y Ujú. también puedes dejarnos tus preguntas y comentarios allí. Y nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, que ahora se conoce como X, también en Facebook y en Instagram. Y en la descripción del video aquí abajo van a encontrar enlaces para que nos puedan seguir en las redes sociales. Ahí vamos a publicar información importante sobre recursos gratuitos que ustedes pueden tener a su disposición cerca de donde están, eventos y también recursos educativos de los que nosotros nos enteramos que podemos traducir del inglés al español para que ustedes se enteren de que eso está pasando o de que está disponible para ustedes también ahí. Así que suscríbanse y déjenos sus comentarios abajo. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Entonces, como mencionamos, hoy vamos a platicar sobre lo que es educación inicial en algunos países, en Estados Unidos, lo que sería pre-K y kindergarten. Sí. Y, entonces, bueno, voy a retomar un poquito de la historia de Elizabeth que nos compartió en otro video, en donde dijo que ella fue a muchos, cursó varios grados desde chiquita, ¿no? En Venezuela. ¿Cuántos años antes de entrar a primaria? Hice 3, la verdad. Mi mamá me puso en una escuelita, me acuerdo, me encantaba la escuelita. Se llamaba, para los venezolanos que nos estén viendo, se llamaba Baby Centro Disney. Yo no sé por qué le llamaban así, pero el lugar era precioso. Yo tengo recuerdos muy bonitos de eso. Y yo hice ahí, en Venezuela lo llamaban en aquella época, estamos hablando de unos cuantos años atrás, los llamaban kinder, prekinder y preparatorio. Entonces, es decir, que yo hice en Venezuela el primer grado en esa época era a los 6. Es decir, el preparatorio era a los 5, a los 5 años, el kinder a los 4 y el prekinder a los 3. Entonces, es interesante porque, pues, hoy en día eso lo llaman diferente y aquí en Estados Unidos también lo llaman distinto, ¿no? Ujú, Pero en aquella época así era como lo llamaban y no era obligatorio. En Venezuela en esa época la educación obligatoria arrancaba en primer grado. ujú, Pero mi mamá decidió ponerme en escuelita temprano okey, y la verdad aprendí bastante y tengo muy buenos recuerdos de esa escuelita. Era muy divertido. Hacíamos cosas ahí que yo en mi casa no hacía. Era de ujú, verdad muy divertido. okey. Qué bueno que mencionas eso porque, vamos a platicar un poco más sobre eso, sobre todo para romper un poco con el mito de que está muy chiquito, no hacen nada, no están aprendiendo, es justo lo contrario, ¿no? Y bueno, me referí un poco a Elizabeth porque en muchos otros países, existe la oportunidad de que nuestros niños entren a pre-K, a preescolar o prematernal, por ejemplo, en el caso mío, mi hija entró a prematernal cuando tenía año y medio, más o menos. Ujú. Entonces, desde muy chiquita, ¿no? Recuerda que estamos en Arkansas, entonces muchas de las cosas que decimos son específicas para nuestro estado y puede ser que haya otras que sí, sean iguales en todos los demás estados del país. Pero bueno, quiero recalcar eso, ¿no? Entonces, en Arkansas lo que tenemos es pre-K, que va a iniciar es el trabajo que se hace con niños de 3 años, de 3 a 5 años. Entonces, durante esos 2 años, generalmente, es, lo que conocemos como prekinder, em, que actualmente está como que en pláticas, hasta donde tengo entendido, para que en un momento dado pueda ser posiblemente educación obligatoria. Al día de hoy, abril de 2024, esto sigue siendo opcional. Entonces, los papás deciden si inscriben a sus niños en prekinder al cumplir los 3 años. Evidentemente, ustedes creo que ya pudieron darse cuenta de que nosotros abogamos porque los niños entren a prekinder a los 3, pero bueno, eso es decisión de cada familia al menos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, los niños entran a prekinder a los 3 años, están ahí de 3 a 3 y 4 años.
Una vez que cumplen 5 años, entonces van a entrar a lo que es kindergarten o kinder, ¿no? Em, volvemos, en el estado de Arkansas, la fecha que dan como de corte es el 1 de agosto. Entonces, a partir de que los niños cumplen 5 años y llega el 1 de agosto, entonces ya pueden entrar a kinder. Ujú. Puede ser que tu niño cumpla años el 3 o 4 de agosto. Entonces, se tiene que esperar, pues, todo un ciclo escolar, lo Sí, cual quiere decir que va a ser de los niños de los más grandes de su generación, y que a veces como papá nos angustia, y si yo estuviera en esa situación hubiera dicho: "No, pero ¿cómo?, ¿no? Yo no quiero que mi hija sea de las más grandes". A veces eso es algo bastante bueno, porque llevan un año más, sí. son niños más maduros, que tuvieron más experiencia y más exposición a muchas otras cosas. Entonces, no es malo. Sí, claro. Sí, una cosa importante ahí, si está bien para ti que lo diga ahorita, es Ujú, que para familias que tienen más de un niño, por ejemplo, si el cumpleaños de uno cae en una fecha y el del otro cae en otra, como papá vas a ver diferencias entre ujú, cómo tu hijo se porta, el que era más madurito o que estaba más grande en kinder versus el que era, o en comparación con el que era más chiquito a la hora de empezar kindergarten. Vas a ver eso. El otro día conversaba con mi cuñada sobre eso y ya ve esa diferencia con mis sobrinas, porque mi sobrina mayor cumple años en septiembre, entonces ella empezó kinder cuando ya tenía 6, ya iba a cumplir 6. Y la más chiquita empezó kinder, ella cumple en julio, entonces cumplió 5 en julio y en agosto empezó kinder. Y se ven las diferencias entre ellas dos. Entonces es importante que los papás sepan que eso puede pasar también. ujú, okey. Sí, hay que considerar eso siempre. Bueno, entonces, hablamos que ya los niños cumplen 5 años y es cuando entran a kinder. Em, entonces, nada más recalcar, es importante que revisen los lineamientos del estado en el que viven. ¿No? Repito, si es en Arkansas, es al 1 de agosto, pero y me imagino que debe ser algo similar en los otros estados, pero bueno, asegúrense de saber exactamente en qué momento su hijo ya pueden ingresar a kinder, o si es de los que les toca esperar un ciclo escolar, ¿no? Ujú, Am, en Arkansas en particular, contamos con diferentes opciones en cuanto a centros de educación preescolar, pero bueno, esto va a depender del lugar en donde vivimos. ujú, Entonces, sería bastante complicado para nosotros, así como que hablar de cada uno de las opciones que hay, pero si ustedes quieren, pueden compartirlo abajo en los comentarios, porque además eso nos deja información a nosotros, pero también a otras familias, ¿no? Y no solamente en Arkansas, si nos ven en otros estados, igual, platíquenos qué opciones tienen ustedes. ¿Qué opciones a nivel local? Si son opciones particulares, si son opciones en donde tienen algún tipo de apoyo económico. Y bueno, para empezar a armar tener más información sobre esto. ujú, Am, yo les quiero platicar, hay un programa en particular que se llama Head Start, que bueno, es un programa que yo adoro porque trabajé con ellos, y porque he visto de primera mano lo que hace por los niños. Este es un programa a nivel federal, entonces en todos los estados del país existen centros de Head Start. Algunos dependen o pertenecen a distritos escolares, otros están con otras organizaciones. Les invito a que vayan e investiguen si hay centros de Head Start en su zona, y si sí las hay, que vayan y vean si ustedes son candidatos para ingresar a Head Start. A mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, en Arkansas el programa lleva varias décadas y hay muchas familias que o sea, que no tenían ni idea de que existía el programa, ¿no? Entonces, investiguen, posiblemente tengan un centro cercano y puedan ingresar sus niños a él. Em, pues bueno, yo los invito a que revisen Head Start, pero también hay algunas opciones particulares, en concreto hablando de Pre-K, y pues visiten las opciones. Y creo que algo que hemos platicado Elizabeth y yo es que el tener información es lo que te va a dar la opción de tomar una decisión, la mejor decisión para ti y para tu familia. correcto, correcto. Yo recuerdo mi experiencia en ese sentido, Cassandra, porque yo llegué aquí a los Estados Unidos con mi niño de 2 años Ujú, y ni él ni yo hablábamos inglés y mi esposo y yo.
estábamos muy interesados en que él aprendiera inglés y que aprendiera inglés rápido para que cuando llegara a primaria, él no estuviera retrasado por temas de idioma. Y yo sé que es una decisión muy personal de cada familia, ¿no? Si quieren mandar a sus hijos temprano a la escuela o no. Yo simplemente les puedo compartir mi experiencia como mamá, bueno, mi experiencia personal de lo que hizo mi mamá conmigo y mi Ujú, experiencia como mamá también. Como les contaba yo al principio, mi mamá me puso en educación inicial bien temprano y yo tengo muy buenos recuerdos. Y yo creo que posiblemente esa fue la razón por la que al llegar aquí con mi niño de 2 años sin hablar inglés, yo dije: Yo tengo que ponerlo en la escuela rápido, tengo que ponerlo en la escuela rápido para que aprenda el inglés", porque yo no le podía enseñar el inglés en la casa. Y mi esposo que hablaba inglés, pues él estaba trabajando, entonces, el niño estaba en la casa conmigo. Yo dije: "No, él tiene que aprender inglés para que cuando llegue a la escuela, él pueda aprender en la escuela lo que tiene que aprender", ¿sabes? Matemática y otras cosas que yo no le voy a enseñar en la casa. Y entiendo perfectamente a los padres que tienen el llamado para hacer escuela en casa, ¿sabes? Los admiro. Una de mis mejores amigas hizo escuela en casa con sus 3 hijos hasta sacarlos de la secundaria y mis respetos, de verdad, porque eso es ujú, un día la podemos invitar, Cassandra, para que nos hable claro, de eso, porque es tremenda experiencia y ujú, de verdad que es una cuestión de admirar. Pero yo sabía que yo no tengo eso, yo no tengo esa vocación de ser maestra de mi hijo y, y a mí me tomó tiempo entender cómo funciona el sistema aquí, cuáles eran las opciones, cuáles eran los programas que estaban disponibles, a partir de qué edad los reciben, el papeleo que tenía yo que tener a la mano para poder registrarlo en una escuela, a dónde tenía que ir, conseguir un intérprete o que mi esposo me acompañara para yo poder entender qué es lo que me estaban preguntando. Entonces son todos esos detalles que a veces uno no sabe y por miedo de preguntar, uno dice, no, mejor dejemos así. Y la verdad es que yo quisiera animarles a que no, yo quisiera animarles a que pregúntale al vecino, pregúntale a tu tía, pregúntale a tu prima, pregúntale a, no sé, al que tienes en la iglesia, si vas a una iglesia, pregúntale al que tienes al lado en la iglesia, porque preguntar es lo que te va a ayudar a entender cuáles son los recursos que tienes a la mano, ahí donde tú vives, qué es lo que está cerca de ti que te puede ayudar a darle a tu hijo educación inicial. Yo como mamá lo viví con mi hijo. Nosotros pusimos a nuestro hijo en escuela bien temprano, en lo que aquí llaman pre-K 3, ujú, ah, o pre-kinder a los 3 años. Y él, en realidad él empezó un poquito antes, pero era como una guardería. Y esos primeros meses fueron para que él aprendiera el inglés, básicamente. Y ya luego que más o menos dominaba un poco el inglés, lo pasaron para el pre-K 3 o el preescolar 3 de 3 años. Y yo vi una diferencia significativa en nuestro hijo cuando él empezó preescolar. Hoy en día los niños reciben mucha información. Nuestros niños no es igual que cuando nosotros éramos mm, bebés. Los hijos nacen casi que con los ojos abiertos y listos para hablar prácticamente. Y están rodeados de información. Entonces ese cerebro es como una esponja que absorbe todo y lo absorbe rápido. Y si los exponemos a educación temprano, entonces ellos van a aprender esas habilidades más rápido y desarrollar esas habilidades académicas es cosas que les van a servir de mucho para cuando estén en primaria, y luego en la escuela intermedia, y luego en la secundaria, y mm, aún más allá en la universidad. Hoy en día existen estudios, y no nos vamos a poner a detallar ese tema, pero existen estudios que demuestran que los niños, mientras más temprano empiecen su educación académica, más desarrollan esas habilidades, y no solamente las habilidades, sino los hábitos. Hábitos saludables, por ejemplo, de no interrumpir o de sentarse, de aprender a mantenerse quietos cuando se sientan, de saber diferenciar los momentos serios de los momentos de juego, por ejemplo. Son cosas que yo vi en mi propio hijo que lo ayudó mucho. El tema de la socialización. ujú, Yo soy madre de hijo único. Y una de las cosas que a mí más me preocupaba era que él tuviera conexión con otros niños de su edad para que él aprendiera a socializar. Y la escuela desde siempre ha sido un lugar muy especial para que mi hijo aprenda a relacionarse con otros niños de su edad de una manera saludable. Em,
esas experiencias los estimulan y son, y esas maestras que trabajan en prekinder y en kinder están entrenadas de una manera muy especial para aprender a diferenciar esas cosas que los niños tienen que saber en las diferentes etapas del desarrollo. Por ejemplo, el habla y el lenguaje. Ellas son expertas en determinar si un niño va a ritmo, aun si el niño viene de un idioma que no es el inglés, como me pasó a mí, por ejemplo, con mi hijo. Su idioma principal era el español, él no hablaba inglés, entonces, pero ellas están entrenadas para aprender a diferenciar eso. Oye, este niño se está desarrollando en el lenguaje como se espera para su edad, Ujú, aún viniendo de un lugar que no habla inglés. El desarrollo intelectual, por ejemplo, son expertas en enseñarle a los niños a comprender, a pensar, a razonar para aprender, que eso es algo que a veces damos por sentado, pero es algo que se tiene que aprender. ¿Y dónde se aprende eso? Se aprende en la escuela, no se aprende en otra parte, se aprende en la escuela. Esa capacidad para desarrollar, para razonar ujú, información que te están entregando para aprenderla. Como ya lo nombré antes, el desarrollo social y emocional también es muy importante y eso se da en la escuela, se da en la escuela muy bien, porque aprenden que no todo es mío y que tengo que compartir, que la atención de la maestra no es exclusivamente de ellos, sino que tienen que compartir con otros, no sé, 10 15 20 niños, dependiendo de la escuela donde están. Em, y otra cosa que es muy importante es lo que en español llamamos motricidad gruesa y motricidad fina, que son esas capacidades que nosotros desarrollamos con nuestras manos para más adelante poder escribir, poder dibujar, poder hacer un montón de cosas que nosotros hacemos. Eso se desarrolla mejor en esas etapas cuando se estimula de manera adecuada. Y las maestras que trabajan en prekinder y el kinder están especialmente entrenadas para darle a los niños actividades que desarrollan todas estas cosas. Y es la razón por la que Cassandra y yo abogamos por eso. Am, Porque bueno, yo como mamá nunca me sentí capacitada para enseñarle a Mateo todas las cosas que la maestra de prekinder y kinder le enseñó, de verdad. mm. Y bueno, no solamente eso, sino también es contar con las herramientas y con los conocimientos, como mencionabas, para poder distinguir cuando un niño está llegando o cumpliendo los logros o los hitos de desarrollo, o cuando se está quedando un poco atrás en comparación, no solo con sus compañeros, sino con los niños de la misma edad, ¿no? Porque a veces sucede, por eso dije compañeros o niños de la misma edad. Por ejemplo, en Head Start y en algunos otros programas, a veces lo que hacen es que ponen a niños de 3 años y a niños de 5 en el mismo grupo. Entonces, no siempre vas a tener un grupo de puros niños de 3 años, sino que Ujú, puede ser que tengan distintas edades, y eso es muy bueno también porque los chiquitos empiezan a copiar lo que hacen los niños más grandes, ¿no? Entonces, eso sirve un poco como casi como mentores. Los niños más grandes les enseñan también, cuestiones de comportamiento, de habilidades, en fin, de cómo convivir entre ellos, y son los mismos que le están diciendo a los más pequeños: "Espérate, porque la maestra está explicando", o ahorita hay que estar poniendo atención porque nos están leyendo, ¿no? Entonces, es muy curioso ver cómo se comparten, cómo se comportan los niños de diferentes edades, aunque estén en un mismo grupo. Entonces, bueno, sí, definitivamente las maestras van a estar monitoreando. De hecho, una de las cosas que tienen que hacer y que de verdad, las maestras que trabajan en pre-K y en kinder, mis respetos, porque algo que hacen, ellas hacen observaciones diarias de cada uno de los niños. Entonces, llevan una bitácora muy completa de lo que tu hijo está haciendo y de en qué momento está logrando ujú, cada uno de los pasos o de los objetivos que se le ha planteado a ese tal niño en cual. particular. Ujú, Entonces, ujú, es así de todos los días. Tú quieres saber en qué día tu hijo empezó a utilizar oraciones de 3 o de 4 palabras en inglés, la maestra te va a poder decir exactamente casi qué día y hora, ¿no? Entonces, eso es una ventaja cuando estamos hablando de niños que llevan un desarrollo normal, vamos a decir, ujú, pero también es algo que nos va a servir para identificar cuando nuestros niños van a necesitar algún tipo de apoyo extra, algún tipo de terapia, o inclusive, en casos un poco más extremos, posiblemente algo, que tenga que ver con educación especial. ujú, ujú, Una ventaja muy grande de los niños que están en Head Start o en Pre-K es que generalmente, estos centros tienen
convenios o trabajan con instituciones que proveen, terapias. Entonces, en muchos casos, puede ser que la terapeuta vaya y trabaje con tu niño ahí, entonces, como papá, ni siquiera tienes que: "Ay, ahora tengo que llevar al niño a la terapia en la tarde", y tal vez pagar, ¿no? Posiblemente los niños puedan recibir ese tipo de servicios dentro del horario escolar y posiblemente también sin que ustedes tengan que desembolsar, hacer un gasto, ¿no? Para cubrir, la terapia, lo cual es así como una enorme ventaja. Y además, para niños, sobre todo los que tengan problemas un poco más severos y que requieran de educación especial a futuro, este es el momento en el que se empiezan a sentar esos precedentes. Entonces, una vez que el niño pasa primero a kinder y luego entra ya a la educación primaria, si tiene esos antecedentes y tienen ese archivo, digamos, con todos los documentos y toda la información, va a ser mucho más fácil que una vez que el niño entre a primaria, se le acomode en los grupos y en las clases, que necesita, si es que requiere de algún tipo de educación especial, algún tipo de apoyo, o de simplemente, algunos cambios en el entorno en el salón, ¿no? Lo que le llaman accommodations en inglés. Entonces, por eso es otra de las grandes ventajas de que los niños, participen en escuelas de educación inicial. Y finalmente, algo también muy importante que a veces como papás ni siquiera, bueno, yo me trato de acordar de cuando mi hija estaba pequeña y la verdad es que yo no sé si en algún momento lo consideré o no, aparte de cuando la llevaba al pediatra, ¿no? Pero en estos centros, van a estar haciéndole seguimiento también de su crecimiento físico. Sí. Pues van a mantener un récord de estatura, de qué tanto está creciendo tu niño, de peso. Les van a estar haciendo chequeos por lo menos una vez al año de visión, audición y dental. Entonces, porque en bueno, los niños más chiquitos, antes de los 3 años, no siempre tienen acceso, dependiendo, y sabemos esto es diferente también en cada estado, pero y depende también de qué tipo de seguro de gastos médicos cuente la familia. Eh, Sí. entonces, posiblemente no tengan acceso todavía a estos chequeos, de rutina anuales, ¿no? Sino hasta que cumplen los 6 años o algo así. Entonces, si en este centro te están haciendo un chequeo de audición y te avisan que tu niño no pasó, ellos mismos hacen el referido. Entonces, Ujú, te mandan con el doctor, ujú. y esto ya estamos hablando también de un diagnóstico temprano, Sí. lo cual también es buenísimo. Hay muchos niños que requieren, de lentes, por ejemplo, de anteojos, y no nos enteramos, sino hasta que ya están en primaria y están, ¿no? Y es cuando nos damos cuenta de que, ay, algo está pasando con nuestro niño, no puede ver porque está forzando los ojos. Entonces, esta es otra de las grandes ventajas, con las que contamos cuando están en centros de educación inicial. Sí. Bueno, Elizabeth, ya platicaste un poquito de tu historia sobre el aprendizaje del inglés en esto, pero no sé si quieras ahondar un poco más de cuál fue sobre todo cuál fue su experiencia, porque yo lo que he visto es que a muchos papás les inquieta el que su niño vaya a lo ven chiquito, ¿no? No va a entender Ujú. nada, no me va a poder decir qué está pasando. Si le hacen algo malo, es un comentario muy como es recurrente. ¿Qué tal que le pasa algo y no me sabe decir, o no le sabe decir a la maestra? Mm. Entonces, ¿tú cuál es tu experiencia? Bueno, fíjate que antes de caer ahí, que es un tema muy importante, lo que tú comentabas antes, yo tengo experiencia de una amiga muy cercana que le pasó así. Ella tiene su hijo, ella tiene dos niños varones y el más chiquito los dos están en preescolar. Y ella precisamente porque ella ha recibido esos servicios de estas maestras de preescolar, su hijo fue diagnosticado con un retraso en el habla. Ujú, Y tal cual como tú decías, la terapeuta de lenguaje iba y le dabas las terapias en la escuela y eso le sirvió a ella muchísimo porque ella trabaja full time, ella trabaja a tiempo completo y ella no tiene espacio, no tiene tiempo para llevarlo a él aparte, a una sesión de terapia aparte. Pero el hecho de que fue a través de la escuela que se dieron cuenta de que el niño tenía un retraso en el lenguaje, ella pudo accesar a esos mm, servicios aún ahí mismo en la escuela y le ha ayudado mucho porque como se dieron cuenta temprano, está recibiendo apoyo temprano
y está logrando avanzar como tiene que avanzar. Entonces, eso que tú decías me recordaba mucho la experiencia de esta amiga. Ujú, En cuanto al idioma, yo la verdad que tuve muy buena experiencia. Yo puedo entender que hay inquietud en muchos padres de si los niños tan chiquitos que vienen de familias que hablan otro idioma, como nos pasa a nosotros que venimos de hablar español en casa y hablamos siempre español en casa, si se van a confundir a la hora de empezar la escuela tan temprano, ¿sabes? Prekinder 3 o 4, y si terminan no aprendiendo ninguno de los dos idiomas, terminan no aprendiendo el inglés bien y terminan olvidándose del español. Yo en mi experiencia les puedo decir que eso no fue lo que nos pasó a nosotros. Am, ya les he dicho antes, mi niño empezó escuela cuando estaba entre 2 y 3 años, y la verdad es que ese cerebro es una esponja. Y, ujú, y él empezó a agarrar el inglés, él aprendió a hablar inglés primero que yo, precisamente porque iba a la escuela. Al principio sí fue difícil, no les voy a mentir, al principio él se sentía extraño, porque por supuesto la gente le hablaba y él no entendía nada de lo que la gente le decía, porque él hablaba era español. Y yo sí tenía un poco de miedo, no se los voy a negar, en cuanto a que, bueno, y si algo pasa y yo no me entero, pero la verdad es que uno como mamá conoce a su muchacho, uno conoce a sus hijos y uno sabe si algo pasó y uno, ya los niños a los 2 años, 2 años y medio, casi tres, ya te hablan, ya te ujú. dicen y te cuentan cosas. Entonces, no es que no te dicen nada y que no hablan y que no te pueden contar, ya los niños a esa edad te cuentan y tú sabes lo que pasa. Y sí, al principio para él fue difícil, porque no entendía nada de lo que le decían, pero si les soy bien sincera, eso sí duró 3 semanas, no duró más, porque ese cerebro de verdad, es una esponja. Y mi muchacho, no porque mi muchacho sea especial, porque la verdad no lo es, mi hijo es un niño normal como todos los niños de todo el mundo. Pero él empezó a entender el idioma rapidito. Él empezó a entender lo que la maestra le decía, él empezó a entender las instrucciones que la maestra le daba, los colores que tenía que agarrar, o las pinturas cuando eran las pinturas, o sentarse en la alfombra para escuchar el Mm, libro, o sentarse en la sillita y la mesita para pintar, que es mucho de lo que hacen en esa etapa. Y la verdad es que él empezó a aprender el inglés sin perder el español, porque él igual llegaba a casa y hablaba con nosotros en español. Ese reto vino más adelante, pero eso se los voy a contar cuando lleguemos a ese video. ujú, Este, pero les puedo decir que en esos primeros años iniciales, eh, para él no fue un reto. Y nosotros manejábamos español en casa y él manejaba inglés en la escuela, y él aprendió muy, muy rápido la diferencia entre los dos idiomas, y él muy, muy rápido hizo sus cajas, pues, en su mente. Cuando estoy en la escuela hablo en inglés, cuando estoy en ujú, la casa hablo español. Él entendió eso rapidito, rapidito, y de hecho recuerdo, y eso sí se los voy a contar ahorita, recuerdo la primera vez que tuvimos a alguien que habla inglés en casa, y él nos escuchó a su papá y a mí hablando inglés en casa. Y la sorpresa para nuestro hijo de vernos hablar inglés en casa, porque él estaba tan acostumbrado que el inglés era en la escuela y en la casa era solo español, ujú, que para él fue así como que, ¿qué? ¿Ustedes hablan inglés también? ¿Y por qué hablamos español aquí? Este, pero lo aprendió rápido. Entonces, si su miedo de no mandar al niño a la escuela es porque va a perder el español, créanme que no lo va a perder. Si ustedes se mantienen en casa hablando español, el niño no va a perder su español en casa. Y hay otras cosas que pueden hacer, cosas que nosotros hemos hecho, y más adelante, cuando veamos un video sobre bilingüismo, se los vamos a contar, las cosas ujú, que Cassandra y yo hemos hecho con nuestros hijos al respecto de eso, para que manejen los dos idiomas y lo manejen bien. ujú, Así que no le tengan miedo, no le tengan miedo al preescolar, porque yo creo que los niños hoy en día son tan pilas que pueden manejar muy bien el ir a la escuela temprano, más temprano de lo que probablemente nosotros fuimos, y son capaces de manejar los dos idiomas y de manejarlos bien. De hecho, hay estudios que dicen que los niños pueden manejar múltiples idiomas estando pequeños, 3, 4, 5 idiomas o incluso más. Tienen la capacidad mental para eso, su cerebro está listo para eso, así que no le tengan miedo. ujú. Y sobre eso, digo, si hay alguien que quiera como que investigar un poquito más, en este momento ya hay muchos estudios en donde se comprueba esto, ¿no? Entonces,
hay estudios en donde se cuenta con suficiente información, suficientes años de haber estado siguiendo el desarrollo de varias generaciones, en donde se puede comprobar que los niños bilingües, sobre todo aquellos que tuvieron acceso a educación inicial desde pequeños, sus resultados, sus calificaciones y sus habilidades mentales y de aprendizaje son mejores que Ujú, los de aquellos que han crecido en en una familia monolingüe. ujú, Entonces, esto es importante. Antes como que no se le daba tanta importancia, tal vez, o quizás era que no había todavía tanta gente que trajera, otro idioma como lengua materna, ujú, pero ahorita ya con el tiempo y con la cantidad de personas que vivimos en este país y que hablamos otro idioma aparte del inglés, hay estudios serios y bueno, a nivel universitario y posgrados y demás, en donde se comprueba esto. Entonces, como Elizabeth dice, no le tengan miedo, al contrario, mientras más reciban los niños y a más tierna edad, es mucho mejor. ujú, Am, pues bueno, este video es algo así como que muy general de todo lo que tiene que ver con la educación preescolar y, bueno, pre-K y kinder. Las invitamos o los invitamos a que investiguen qué tipo de servicios tienen a su alrededor, qué opciones hay, ujú. y sobre todo que nos las compartan. Sí. Creo que es algo que nos va a servir mucho, ya lo hemos mencionado, no solamente a nosotros, sino a las otras personas que nos siguen, Ujú. em, en particular en Arkansas, pero aunque estén en otros estados, seguramente va a haber alguien que vea esa información y diga, ok, eso me sirve, o Ah, ya, me sirve para usarlo, o me sirve como base para seguir investigando y buscando opciones. No se asusten, que no les dé miedo, visiten los centros, pregunten, compártanlo con nosotros, por favor, y sobre todo, no le nieguen a sus niños la oportunidad de aprender, de divertirse, de convivir, y sobre todo de empezar a trabajar su desarrollo social. sí. Eso es muy importante, crear un círculo y que los niños, en este caso en particular, los niños hispanos empiezan a convivir con niños que provienen de otras culturas, de otras realidades, digamos, em, desde pequeños, Ujú. para que estén abiertos a eso, a que no todos los niños se ven como ellos, no todos los niños hablan como ellos, y sin embargo pueden convivir y pueden aprender de todas las otras personas. Así es, así es. Recuerden que ser bilingüe es un superpoder. No es Ujú, nada sino eso. Ser bilingüe, bilingüe, trilingüe, políglota es un superpoder. ujú. Así que a valorarlo y a seguir empoderando a nuestros hijos para que manejen más de un idioma. Gracias por dejarnos acompañarte hoy. Esperamos que este video les haya ayudado. Recuerden suscribirse al canal aquí abajo y a las redes que tenemos. Los enlaces directos están en la descripción del video. Y déjenos por favor sus comentarios y preguntas. Gracias por dejarnos contarles un poco sobre la educación inicial y déjenos saber qué piensan. Gracias. Que tengan Gracias. Bye.